Bienvenidos y bienvenidas a este canal oficial de Hablemos de lo que no existe, que se llama Hablemos de lo que no existe, Clips, en el que vas a encontrar historias que probablemente no has escuchado. Y si te gustan las historias de terror, ya llegaste a tu lugar. Con la historia que me quiero despedir, para los que han estado atentos para este episodio, va a tener un detalle muy escabroso. Para el resto, simplemente va a ser una historia extraña y posiblemente muy aterradora. Resulta que Josefina tiene un problema fuerte que le está costando mucho. Su esposo y ella acaban de decidir que van a tomar caminos separados. Ella le cuesta mucho porque las cosas no terminaron bien. Tienen un niño, este niño tiene 5 años apenas, y la parte que más le duele a ella es el hecho de que este niño va a tener tal vez problemas por el hecho de que la familia se haya separado de esta forma. Había mucha violencia. Ella está lidiando con estas situaciones. Su familia, su papá y su mamá han sido personas muy cercanas y le han dado cobijo y apoyo de forma abierta, sin poner un solo pero en la situación. Así es que, viendo que están pasando por tan mal momento y esperando darle un bálsamo, algo para que pueda ayudarla a superar esta situación, decidieron irse de vacaciones con ella. Van a ir Mati, el hijo chiquito, va a ir Josefina y van a ir papá y mamá, que son los abuelos de Mati. Y todos se van a ir a un ranchito que está en las afueras de la ciudad, un lugar muy cómodo, y van a pasar ahí de viernes hasta el martes siguiente. Suficientes días como para despejarse, desconectarse, entrar en un ritmo diferente, estar a gusto. La situación es que cuando llegan a este lugar, se detienen en una tienda de víveres que está a escasos 2 kilómetros. Y en esta tienda van a comprar cosas para ese fin de semana, aparte de las cosas que ya traen. Y les pregunta el sujeto que está vendiendo cosas ahí: oiga, nunca los había visto por aquí. ¿Se van a quedar por aquí? ¿Van a estar de vacaciones? ¿Quieren que les diga lugares a los que pueden ir a visitar? Y el señor les dice: sí, fíjate que vamos de vacaciones a tal parte. Y donde dice eso, se sorprende y dice: ¿por qué van a ese lugar? Y dice: bueno, pues estaba en renta, estaba a muy buen costo y las fotografías se ven hermosas. Dice: pero no leyó comentarios, señor. Ese lugar, se dicen muy malas cosas, que ese lugar está embrujado. Y dice: no, sí leí, pero la verdad es que es un lugar precioso y por el costo no nos vamos a fijar en esos detalles. Aparte, vamos pocos días y no creemos en eso. Dice: señor, en serio, por usted y por su familia, no vaya a ese lugar es peligroso. Han pasado muchas cosas. Dice: ni siquiera cuando tardaron años en remodelaron y los veladores se querían quedar ahí. Entonces, yo nada más se lo digo. Si llegan a ocupar algo, no duden en irse del lugar si algo pasa ahí. Y digo, no lo quiero sugestionar, pero es en serio. Nadie aguanta una noche en ese lugar. Pasan cosas feas. Si llego a ocupar, mi casa está al lado de este lugar. Tóqueme y con todo gusto yo voy a estar al pendiente. Los puedo recibir una noche y les muestro aquí dónde están los pequeños hoteles y todo. El señor, el papá de Josefina, es un tipo, pues digamos que tiene bastante calle y bastante mundo. Y luego detectó que esta persona estaba siendo honesta. No le estaba hablando como con segundas intenciones, queriéndole vender algo o queriendo infundir miedo. Lo veía genuinamente preocupado por su familia. Se le hizo extraño, pero también este señor tiene calle, lo sabe perfectamente. Oye, estamos alejados de la ciudad casi por 70 kilómetros, estamos en medio de la nada. Las personas de aquí tienen sus creencias y se respetan, pero pues no son mis creencias y yo no voy a andar cayendo en ese tipo de juegos. Así es que no le dijo absolutamente nada a la familia. Se subió al carro, llevaba algunos víveres, se van rumbo a este ranchito, llegan y el lugar está precioso, salvo por ciertos detalles extraños del lugar, pero son detalles que no tienen mucha relevancia, que tiene que ver probablemente con el dueño, con sus gustos. Y es que en ciertas partes de la casa adornan las paredes este estilo de arte que se llama como naturaleza muerta. Y hay como unas ramitas y flores que ya se ven totalmente secas, pero no se ven feas. No se ve que pusieron ahí un ramo y dejaron que se muriera. No. Se ve que está puesto ahí a propósito. Tienen un hilo rojo y se ve que es un hilo grueso, como si en medio de las plantas hubiera algo más, porque se ve que hay un hueco. Y están ahí. Hay uno al lado de la puerta de la entrada. Hay otro que está al lado de la puerta de una de las recámaras. En la recámara principal hay 2 en la puerta y otro en la ventana. Se ve extraño, pero son gustos extraños. También la casa, ciertos retoques y remates que tiene, son gustos bastante como personales. No lo comparte. Entonces, al final, no le da sugestión, solo dice: bueno, esto no lo mostraban en las fotografías, pero tampoco afea el lugar. Solo, pues no le hagamos caso y sigamos nuestros días. El resto del día es una combinación de emociones.
Por un lado, Josefina se está empezando a relajar, ya ha habido momentos en los que no está hablando exclusivamente de ese tema, mamá y papá sí tienen ciertas conversaciones, el problema es Mati. Mati, desde que pisó adentro de la casa, es como si algo ahí le hubiera caído mal, como si hubiera comido algo echado a perder, porque instantáneamente empezó con ascos, vómitos, dolores de cabeza. En menos de 2 horas trae fiebre, no muy alta, pero lo suficiente para que esté apagado, incómodo, berrinchudo. Es un niño muy lindo, muy bueno, pero principalmente muy silencioso. No hace escándalos, no llama la atención. Por eso le preocupa tanto a la mamá, porque al final no entiende qué pasa dentro de él. Y aquí está llore y llore, está berrinchudo, está incómodo, está pidiendo cada rato brazos y miedo. Dice, mamá, abrázame, mamá, tengo miedo, vámonos de aquí. Y dice, es la temperatura, y le toma la temperatura y es 1 grado arriba, 1,5 grados. Está muy extraña la situación. Lo invitan a cenar, el niño no quiere cenar, lo invitan a jugar, niño no quiere jugar, no quiere estar dormido, no quiere estar en los cuartos, pero tampoco quiere estar ahí, está raro. Al final, la idea es, vienes de separarte en condiciones muy malas, pues está empezando a tener ya las consecuencias de la situación. Así es que simplemente se lo toman tranquilo y dejan que vaya pasando el día, y llega un momento cerca de las 10, 11 de la noche que se van a dormir. Parece que el señor de la tienda de víveres no mentía, porque no pudieron estar más allá de una noche. Lo que pasó fue lo siguiente, fue algo muy extraño. Se van a dormir y parece, por la historia, que se duermen en momentos muy similares. El problema es cuando se despiertan y qué fue lo que pasó en el intermedio de estos tiempos. Josefina está dormida y tiene un sueño muy raro. Ve cómo hay una mujer mayor, pero muy desagradable, con una mirada como cargada de malas intenciones y con una sonrisa muy macabra fuera de la casa. Y esta mujer logra hacer que su sombra empiece a estirarse y se mete por debajo de su puerta. La sombra dentro de la casa ya es distinta y toma la forma como si fuera una persona, pero totalmente oscura. Es una sombra, pero como si fuera un cuerpo humano en la oscuridad. Y esta sombra va avanzando. Llega a la habitación de ella, se cuela por debajo de la puerta y estando en la habitación, lentamente, como intentando contaminar el espacio o intentándolo hacerlo de ella, se va acercando lentamente al niño. Mientras se va acercando, se va ensanchando. Ella tiene mucho miedo en el sueño, un miedo que en su vida ha experimentado. Es la primera vez que se siente tan vulnerable porque su cuerpo no reacciona. Por más que le dice las piernas, muévanse a mi cabeza, despiértate, nada reacciona ahí, hasta que llega un momento de alguna manera que se logra morder la lengua. Cuando se muerde la lengua, se muerde con tanta fuerza que se levanta con todo el sabor de sangre en la boca, y al abrir los ojos, lo único que ve es una sombra en medio de la habitación que se hace pequeña y sale por debajo de la puerta. Ella está muerta de miedo. Cuando ve eso, no sabe ni cómo reaccionar. Se le olvida por 3 segundos su niño y está nada más así impactada. Tiempo suficiente para que vea la cerradura que se empieza a mover, le empiezan a tocar como loca y se abre la puerta y está la mamá ahí y le dice, tú y el niño están bien, no se metió en la casa, ¿verdad? Y ella le dice, ¿qué pasa, mamá? Dice, ¿qué pasa? Y entonces la mamá entiende instantáneamente que Josefina vio algo por su reacción y por cómo está ella como embotada, como en un estado extraño. Y le dice, había algo que se quería meter. Y le empieza a contar, soñé algo extraño. Había unas sombras que estaban afuera de la casa y una se metía y quería agarrar al niño. Y por más que intenté despertarme, no. Dice, hasta que vi que escupía sangre y eso me levantó. Y esta mujer traía sangre en la boca. Cuando la ve, está impactada y le dice, entonces no fue un sueño. Y dice, mamá, vi una sombra que se salió de aquí. Cuando está diciendo eso, pasan 3 cosas en ese instante. Suena un golpe tremendo en el techo de la casa, suenan unos pasos que corren desde el fondo de la casa hacia adelante, ellas dos se hacen hacia adentro de la habitación. En ese instante recuerdan que ninguna de las dos han revisado al niño. El niño está sentado en la cama, está impactado y tiene mucho miedo. Corren hacia él, se logra ver un resplandor, se escucha que la puerta se abre, que se cierra de golpe, y 1 o 2 segundos después entra el esposo. El papá de Josefina entra por esta habitación, por la puerta, cierra y dice, nos tenemos que ir de aquí. Y las dos están, ¿qué pasó? Y se pasó algo muy extraño. Estaba dormido y soñé como una sombra muy grande, muy grande, venía como en picada y golpeó el techo de la casa. Y en ese instante escuché un sonido
en la casa, me desperté y vi como esa cosa, al mismo tiempo que estaba despierto, lo vi en mi cabeza, que esa cosa recorría el techo, se iba al patio y había 2 mujeres ahí. Dice, entonces corrí para ver qué estaba afuera. Cuando abrí la puerta, había 2 sombras, no eran personas, y se levantaron y se volvieron como unas bolas de fuego y se fueron. Dice, aquí en esta casa hay algo, nos tenemos que ir. Pero como ya era medianoche, decidieron que se iban a ir hasta el amanecer. Estuvieron mientras en la habitación. La situación es que en la mañana siguiente, en todas las habitaciones, esa naturaleza muerta estaba tirada en el piso, deshecha, como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera roto. Y descubrieron que en medio de ese hilo o listón rojo había un tipo de saquito que quién sabe qué contenía. Pero él dice, creo yo que estuve en la casa de alguien que tal vez hace brujería. Fíjate, el origen de las bolas de fuego, pero también estamos hablando con que pareciera que es un proceso que es un continuo, ¿no? Es un proceso como de degradación, de cambio que va siendo paulatino. Tal vez, y esto me estoy aventurando a crear una historia que me haga sentido, es que digamos, una secuencia lógica, es que ahí eran las primeras veces que ellas estaban haciendo esto. Ahí te va por qué. Estuve platicando hace unos días con el buen Carlos Marroquín, que le mando saludos al brother. Él es el host del canal Experiencia Paranormal. Bueno, echando ahí la platicada con el buen Carlos, que estuvo muy buena y no sé si para cuando salga este video ya salió o va a salir después, pero el punto es esta historia. Él me cuenta que él cree en brujas, pero él dice... No, o sea, igual, no en estas personas que actualmente te dicen bruja y es una cuestión de herbolario. No. Dice, esas brujas de las historias, esas brujas que más bien son un tipo de monstruo, que son más bien un tipo de criatura nocturna y que solo tienen cierta apariencia humana. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué crees en eso? Y me dice, porque una me persiguió durante años. Le dije, así directamente. Me dice, sí. Lo primer suceso es cuando él no tiene memoria. Era un bebé apenas, pero es un relato que está dentro de su familia muy vivo, y mencionan que él un día, estando todos en la casa, lo habían dejado arriba de la cama y empezaron a sentir un sueño, pero un sueño tremendo. La tía de él era la que estaba a cargo de él porque los papás habían salido. Creo que por ahí va la historia porque este detalle no es tan relevante, pero la tía está con él y de repente se empieza a quedar dormida, así es que decide dejarla en la cama y de repente ella cae noqueada. Llegan los papás y cuando llegan los papás no lo encuentran. No está arriba de la cama, no está en un lado, no está en ninguna parte de la casa. Entonces están muy asustados y de repente el papá dice, ¿dónde no lo hemos buscado? Debajo de la cama. Para esto, intentar levantar a la tía estaba haciendo una tarea tremenda y estaba por alguna situación demasiado dormida, pero profundamente dormida. Entonces cuando se fijan debajo de la cama, el niño está ahí quietecito, pero justo a la mitad. Y dice, no hacía sentido porque era un niño que prácticamente ni se movía y era un bebé de 2 meses. Entonces, ¿cómo llegó hasta esa parte? Debería estar llorando aterrado o debería traer algún golpe y no había golpes, no había rasguños, no había nada. Solo él estaba abajo. Bueno, cuando platican con vecinos y con personas cercanas, les dicen, oye, el niño no está bautizado y han hablado por aquí que por aquí andan las brujas. A nosotros nos suena que era una bruja y la detuvieron cuando llegaron tú y tu esposa. Entonces, bautícenlo ya. Ahí comienza esta historia, porque es una historia que creo que le estuvo trayendo problemas durante 16 o 20 años. Después de esa situación que vivió, pasan un par de años en los que continuamente hay una sensación de una presencia en esa casa y muchas personas la ubican en un árbol que está en el patio. Y ya van varias personas que cuando ven al árbol, de repente ven entre las ramas algunos como que una persona, otros ven una sombra y otros ven un tipo de lechuza. Entonces están como, pues quién sabe qué sea, no es un tema que se hable todo el tiempo, pero cuando él recopila la historia va viendo que todo se refiere a ese árbol y que en ese árbol hay algo. Él también ha sentido una presencia que está ahí. Un día en una reunión familiar, él sale, el baño está afuera en una azotea, él va caminando hacia el baño, le pide a su hermano que lo acompañe porque esa noche, dice, en especial tenía mucho miedo y no era algo habitual en mí. Entonces le dije, oye, tengo un chorro de miedo, por favor, neta, acompáñame al baño. Mi hermano dijo, sí, claro que sí. Cuando suben, al final de la escalera hay una sombra
como un bulto, pero que se veía que estaba vivo, o sea, y no sabíamos qué era, y no tenía sentido que estuviera ahí. Entonces le empezamos a decir, ¿quién eres o qué eres? Y el bulto se extiende como al tamaño de una persona, y en eso se sale a la azotea. Entonces estamos los dos muertos de miedo. Salimos para ver qué fue lo que acabamos de ver, y entonces vemos como hay una bola de fuego ahí en la azotea, a medio metro del piso, una bola de cerca de 1 metro de diámetro, y pasa como por arriba de nosotros, y cuando pasa, mi hermano estira la mano intentándola tocar y dice, no se siente caliente, esa cosa no es fuego, es otra cosa. Entonces él cuenta que estuvo indagando durante muchos años, muchos años, y que se topó con una persona que le dice, mira, hay algunas brujas, algunas, que sí hacen un pacto con demonios, y eso que tú estás viendo es la evocación de la energía del demonio, pero no es fuego, parece fuego. Entonces, pudiera ser que este caso de la aquelarre que estabas contando, que está tremenda esa historia, pudieran ser como los primeros momentos o las primeras formas que ellas van adquiriendo, porque en definitiva la sombra extraña que vio, que después se transformó en persona y después se volvió bola de fuego, parece que ya lo maneja más a voluntad. Cuéntame por favor una historia, Carlos. Qué tremenda plática. Claro, mira, te voy a platicar una historia personal, una historia precisamente con lo que veníamos tocando del tema de las brujas, de las bolas de fuego, ¿ok? Va. Mira, en una ocasión, hace más o menos, bueno, yo tendría unos 16 años aproximadamente, yo iba en la preparatoria, recuerdo, estamos en una reunión en un lugar aquí en el Estado de México. Estaba mi papá, mi mamá, mi tía, mi tío, mi hermano y yo, ¿no? Estamos bien poquitos. Mi papá y mi tío estaban en la sala, ellos estaban tomando, mi hermano y yo nada más los estábamos haciendo compañía porque en ese entonces pues no nos dejaban tomar. Mi mamá y mi tía estaban platicando en la cocina. De repente me empecé a dar cuenta de algo muy extraño. En la ventana de la sala empecé a ver que una sombra estaba pasando. Cada que pasaba esa sombra, el ambiente adentro se empezaba a poner como un poquito tenso, ya sabes. Cuando siempre estás tomando, está este riesgo de que el alcohol eche a perder la reunión. Sí. Entonces mi tío, meramente esta historia empieza un poco chusca, porque empieza a cantar haciendo alusión como si extrañara a una persona, ¿no? Y así en segundos mi tía le empezó a reclamar, oye, ¿por qué estás cantando eso? Etcétera. Y entre ellos, mientras ellos estaban discutiendo, yo veía que la sombra seguía pasando, ¿no? Cada que pasaba, la pelea aumentaba, subía de nivel. Llegó un punto en el que se pusieron muy mal los dos, y mi papá dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a dejar a tu tío a su casa, vivían a 3 cuadras de nosotros, y vamos a esperar que se duerma, ¿no? Ya mañana, ya crudo aunque sea, pero ya que arreglen sus problemas. Así lo hicieron y mi hermano y yo nos quedamos en la sala. Te juro que yo creo que pasaron unos 15 minutos después de que se fueron mis papás, y de pronto a mí me empezó a andar del baño. Y en esa casa estaba la construcción bien rara, pero rarísima. Era un patio bastante largo, abajo estaba la cocina y la sala, subías las escaleras, estaban las dos recámaras y el baño estaba afuera, pero en la parte de arriba, ¿ok? Okay. Y en ese espacio que quedaba había una tipo terraza. Bien, entonces yo quería ir al baño, pero sentía miedo. Incluso recuerdo que le dije a mi hermano, oye, acompáñame, porque no me siento seguro. Mi hermano toda la vida, al igual que yo, pues ha usado lentes, pero él usa una graduación mayor. Sin sus lentes no ve nada. Entonces me dijo, vámonos. Le dije, no, te espero que busques tus lentes. Y no, se tardó un poquito, los encontró. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si él no se hubiera puesto los lentes, no hubiera visto exactamente lo que yo vi. Bueno, lo que vimos los dos. Ya. Vamos subiendo las escaleras y exactamente en la barda que daba para el baño, la barrita hasta que terminaba del lado derecho, vemos un bulto negro aproximadamente de unos, ¿qué serán? 40, 50 centímetros, pero era un bulto negro, completamente negro. Yo 2 escalones antes de subir le digo a mi hermano, oye, ¿ya viste eso, güey? Me dice, sí. Cuando nos acercamos, te lo juro, que esa cosa brincó de la barda sin dejar de ser un bulto. En ningún momento le salieron manos ni cabeza, nada, era un bulto. Pasó arriba de nosotros y de su cuerpo empezaron a salir 3 colores, amarillo, anaranjado y rojo, al punto que en cuestión de segundos ese bulto ya estaba cubierto por una especie de fuego. Te digo, pasó arribita de nosotros, incluso mi hermano brincó y vimos cómo alcanzó a rozar sus dedos, ¿no? Y esa cosa pegó en un techito de lámina que teníamos y cayó en un terreno baldío que estaba atrás. Yo de inmediato me subí al baño y me asomé para ver el terreno, ¿no?
ya no había nadie. Bueno, le pregunté a mi hermano, le dije, oye, güey, ¿no te quemaste? Me dijo, no, güey, es que no es fuego. O sea, yo lo sentí, ni siquiera se siente tibio. Y bueno, pasó esto, obviamente nos dio muchísimo miedo a mi hermano y a mí. Yo tenía 16, él tenía 18 aproximadamente. Agarramos nuestras cosas que íbamos a necesitar para el día siguiente de la escuela y nos salimos a alcanzar a mi mamá y a mi papá a la casa de mis tíos, ¿no? No queríamos estar ahí solos. Encontramos a mis papás bajando más o menos a la mitad de la cuadra y nos preguntamos qué pasó. Le contamos lo sucedido y nos regresamos a la casa. Mi mamá siempre ha sido muy valiente en este tipo de cosas y tiene una energía demasiado fuerte. Entonces ella salió con agua bendita a bendecir el patio, etcétera. Y justo en medio teníamos un árbol muy grande. Desconozco de qué especie era, pero era el tronco bastante grande. Y justamente ahí mi mamá avienta el agua bendita y se queda así. Nosotros la estábamos viendo por la ventana porque cobardemente no quisimos salir. Se quedó así, congelada, como por unos 10 o 15 segundos. Después agachó la cabeza y comenzó a rezar más fuerte y a echar agua bendita. Cuando entró nos dijo que sintió que pues, en el árbol arriba había algo y por eso agachó la cabeza, ¿no? Bueno, aquí viene lo interesante. Nosotros teníamos una vecina que tenía dos niñas que no estaban bautizadas, pero las niñas ya eran grandes. Ya tenían, creo que una 3 y la otra 4 o 5 años más o menos. Pero esta muchachita había estado en una secta satánica cuando era joven. Ajá. Entonces, al platicar la mamá lo que vimos, nos dijo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor era una bruja que venía por las niñas. Le voy a decir a la vecina mañana para que pues, esté al pendiente, ¿no? Yo acompaño a mi mamá como a las 10 de la mañana a tocarle a la vecina. Le cuenta a mi mamá súper preocupada lo que vio y la señora le dice, sí, no se preocupe, ya la he visto. No es la primera vez, a veces se para ahí en el árbol que tienen ustedes, o a veces en la barda. A veces la veo, dice, cuando salgo a fumar mi cigarro en la noche. Y mi mamá, oye, pero entonces protege a tus niñas, mira, reza esto, haz esto. Y le dice la señora, no se preocupe, así como usted tiene sus oraciones y sus formas de ahuyentar esto, yo también tengo las mías y por eso nos acerca. Pero a mí me gusta salir a retarla. Dice. Ya estoy acostumbrada a que venga a ver a mis hijas, pero no puede entrar. ¿Cómo ves? ¡A la fregada! ¡Qué fuerte relato! Esto Ujú. ocurrió, estamos hablando hace cuántos años. Yo tengo hace 10 años. Hace 10 años. Hace Ok. 10. Y fue en un lugar que ya, o sea, ya está totalmente urbanizado todo. O sea, Si no no eran las fue, afueras de... no fue en las afueras, ya fue exactamente en una zona muy urbanizada. Ok, ¿y tú llegaste a conocer esta vecina que estuvo en estos cultos y eso? Hablaba un poco con ella, pero era una persona muy rara, como, no sé, una persona que su energía en automático te rechazaba, no dejaba que se le acercara a cualquier persona que ella no quisiera, claro. Entonces las veces que yo platiqué con ella también teníamos ahí como que un roce de energía y nunca hicimos buenas migas. Tocando el tema de la correlación de los demonios y las brujas, en una ocasión yo platicando con una persona del estado de Hidalgo, me comentó que una persona que es curandero, herbolario, me comentó que lo que nosotros vemos o hemos escuchado hablar de las famosas brujas bolas de fuego, ¿las has escuchado? Sí, claro, claro que sí. Claro, él menciona que en realidad este fuego pues es meramente artificial, ¿no? Pero es la energía que desprende el demonio que ayuda a la bruja. Se supone que a cada bruja se les ha asignado un demonio. Eso es lo que me platicó esta persona, Ujú. ¿no? Después, más adelante, te voy a contar algo que cuadra, que acabo de escuchar en Catemaco apenas. Qué Comentan fuerte. que cada bruja pacta con un demonio, se les ha otorgado para que les ayude en sus trabajos, ¿no? Hay que dejar bien en claro que Satanás o Lucifer, pues no siempre anda ahí respondiendo el llamado de cualquier persona, ¿no? En este caso manda algún demonio menor para que brinde la energía. Y lo que se puede apreciar en la bola de fuego es una ilusión porque no es fuego. Más adelante platicamos de eso y te cuento una historia propia, pero es la energía representada de la bruja y del demonio para que ella pueda transportarse y pueda precisamente volar y tú no la veas a ella volando, simplemente veas la bola de fuego.
Deja en paz a las brujas porque no sabes de qué son capaces si se enojan contigo. Esta historia que estoy por contarte me la envía Arturo. Arturo vivió esto cuando era pequeño, pero lo dejó marcado para toda la vida. Él vivía en una zona de casas habitaciones en las que varias de las casas tenían techo de lámina. Eran, digamos, un grupo de personas las que vivían en estas casas que eran personas muy trabajadoras, personas buenas, personas que se dedicaban directamente a buscar hacer que la familia tuviera sus necesidades cubiertas. Pero hay una cuestión, también son personas muy rudas, personas de pocos pelos en la lengua y también son personas que no necesariamente tienen los mejores modales. No son malos, pero si te los topas en un mal día, tal vez te vas a quedar con una mala experiencia. Te digo esto porque Arturo lo que narra fue a raíz de esa situación. Al lado de la casa de Arturo vivía un señor que siempre lo trató muy bien a él. Era un señor ya mayor, para Arturo especialmente, lo veía con cabello cano, delgadito, chaparrito, y esta persona tenía como que cierta forma de hablar que para él era como el ícono o el avatar de un abuelo. Bueno, realmente esa persona tenía cerca de los 50 y tantos años, pero digamos que bien correteados. Esta persona vivía sola en la casa y tenía un perro, un pitbull. Cierto día, la mamá de Arturo ya había comentado que iba a traer una amiga que es bruja para que les hiciera una limpia, porque habían tenido ciertos problemas, había habido un despido por ahí, un problemita con las autoridades por allá, y ellos sentían que era la mala suerte y alguien que tal vez les estaba deseando algún mal. Así es que les advirtió que la casa no la tuvieran toda tirada y que cuando llegaran se comportaran bien, que no le hicieran enojar porque esta mujer era muy temperamental y muy vengativa, y ellos no es que la respetaran, pero le tenían mucho miedo. El día que llegó ya traían la cabeza como tan llena de estas circunstancias que desde que la vieron le decían sí señora, no señora y ya, no le dirigían más la palabra. Esta mujer parecía una mujer común y corriente, traía ciertos tatuajes en los brazos, entonces esos tatuajes se veían horripilantes si los veías de cerca, desde lejos parecía como algo estético, pero tenían muchos detalles. Si era parte de esos rituales o solo si era estética, no sé, pero sí hacía que la indumentaria fuera muy llamativa y la mujer muy imponente. La mujer entra a este lugar, saca ciertas cosas y empieza a hacer un tipo como de quemado de hierbas junto con oraciones y después empieza a hacer unos cantos, pero los cantos son gritando. Lo que provoca entre tal vez el humo y sus cantos es que el perro de al lado comienza a ladrar y ladrar y ladrar y ladrar y ladrar y ladrar. Y esta mujer se exaspera en algún momento y dice, maldito perro que se calle, no está dejando que me concentre. Y empieza, sigue, apaga las cosas que tiene ahí, como le interrumpió en el rezo, en el rito, trae otras y vuelve a empezar. Y ahora el canto más estridente, gritando, es como si se hubiera puesto el tú por tú con ese perro. Y el pitbull, esto lo altera muchísimo y comienza a ladre, 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 al punto que ya suena el vecino que le dice, bueno, ya cállate, wow, huele horrible, ¿qué es esto? Y empiezan a escuchar todo dentro de la casa. Entonces la bruja llega un momento en el que ya se fastidia y sale y dice, bueno señor, usted y su perro no paran de estarme molestando, ¿me dejan trabajar o qué? Y entonces le dice, ¿usted qué? ¿Anda haciendo brujerías o qué? Váyase aquí, vieja bruja, ni quien la quiera. Y en el momento en el que le dijo eso, la mujer se ofendió. ¿Cuándo se ofendió? Le dice, vas a aprender a la mala a respetar. Voltea a la casa y dice, hoy no puedo terminar el trabajo, no ando bien, vengo otro día. Esa noche todos tuvieron la misma situación en el barrio, todos tienen la misma historia. Vieron como una bola de luz pasó cerca de los techos, la bola de luz que algunos la describen como una bola de fuego entre amarillenta y roja, de ahí salieron unos pies y una persona que parecía que estaba como desnuda pero brillante, con sus extremidades más largas de lo normal y muy ágil, corrió por los techos, se subió al árbol de la casa del vecino y estiró los brazos, agarró el perro y con algún tipo de cuerda extraña lo amarró al tronco del árbol, dejándolo con el hocico para abajo. El señor, el dueño del perro, lo quería mucho y lo defendía con todo, pero vio todo a tal grado que tenía tanto miedo, pero tanto miedo que no se atrevió a salir. Pasaron como 3 días y la bruja regresó a la casa. No les dio ni siquiera previo aviso, sabía que iban a estar ahí. Llega, toca y en el momento en el que toca, el perro del vecino comienza a aullar pero como de miedo y se va corriendo al patio. Y sale el vecino y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la ve y dice, ¡ay, otra vez usted, vieja bruja! Y dice, ya le enseñé la lección a tu perro, ¿quieres que te toque a ti? Y el señor entendió al instante, se metió en la casa. Me dice Arturo, nunca se me va a olvidar. A ese señor es la única vez que lo vi temblar y a mi papá también. Cuando escuchó decir eso a la bruja, todos sabíamos de qué estaba hablando.
con la historia que quiero cerrar tiene que ver con esta tradición extraña, que hay una historia de una ciudad, no puedo decir muchos detalles, pero esta no es ciudad, más bien es un pueblito. Se caracteriza porque frente a él tiene como 3 cerros muy grandes y el último parece más montaña que cerro, está muy muy grande. Y dicen que los 2 primeros cerros son los cerros de las brujas. Y es que hay toda una historia en torno a ellos, que desde la fundación del pueblo, en esos 2 cerros por las noches, se ven bolas de fuego. Y pareciera como si una bola de fuego se comunicara con la otra, y de repente ve donde se enciende y hay como un tipo de llama flotante. Y se ve otra, de repente que aparece y brilla uno y después brilla la otra. Bastante extraño. Las personas que están muy lejos, que es lo que intentan todos los adultos de ese pueblo, no acercarse al lugar, solo logran ver destellos. Pero si se van acercando, porque ya ha habido muchas personas que se acercan, esto tiene muchos años de estar pasando, cuando se acercan van viendo que esto tiene forma así como esférica. La situación es que hubo una persona que había escuchado esta historia por medio de su familia desde que era pequeñito. Y ya cuando es adulto, quiere ir para allá para conocer el mentado cerro, porque él no era propiamente de ahí. Sus papás se fueron de este pueblo y después ya había él crecido, desarrollado, y pues quedaron como leyendas. Así es que decide que va a ir ahí, pide cuál es la ruta, llega finalmente al lugar. Y es un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene como lugares para rentar y quedarte. Así es que él iba con la idea de irse a acampar al cerro. Entonces cuando llega a este lugar y va nada más con una compañera, llega y les pregunta que dónde está el Cerro de las Brujas. Hay 2 o 3 personas que tienen ahí sus tendajitos, va y compra un par de cosas y él les cuenta: oye, el Cerro de las Brujas, pues supongo que son esos 2, se ve muy obvio, me voy a quedar ahí, ¿sabe si hay animales peligrosos o algo? Y donde les dice que se va a quedar, estas personas luego reaccionan y le dicen: no señor, no haga eso, es bien peligroso ese lugar. Dice: por eso hay lobos, osos. No señor, hay brujas. No se quede ahí. En el Cerro de las Brujas hay brujas. No vaya. Por eso, pero pues les ha pasado a alguien. No, es que le tenemos mucho respeto porque ahí hay brujas. Total que se da cuenta que es un folclore del lugar. La gente no tiene ni datos, no tienen ni historias. Dicen que en las noches se ven los fuegos. Y él quiere verlos pero de cerquita y quiere ver qué pasa. Total que no le importó las reacciones de las personas. No consiguió una sola historia que le contaran que le llamara la atención o le diera miedo. Así es que habla con su compañera y le dice: mira, ya viste, son personas que ni han estudiado, ni saben nada, se han creído pues todas las leyendas que les contaron tal vez sus abuelos. Vamos. Y su amiga le dice: sí, pues yo no veo tanto problema, nada más que ¿sabes qué? Sí tengamos precauciones porque este lugar sí se ve muy lejos de la civilización y el cerrito sí se ve con árboles y los árboles se ven frondositos. Entonces, por lógica, pues hay agua y si hay agua puede haber animales. Entonces no es un lugar tan desértico como para decir no va a haber animales grandes. Puede ser que haya y nos topemos con algo. Así es que vamos con mucha precaución. Y él dice: sí, claro que sí. Total, que para hacerle caso a esta chica y tomar sus precauciones, no se quedan a dormir en el cerro el primer día. Se quedan a dormir a las faldas del cerro. Y van a comprobar si la leyenda de las bolas del fuego son o no son verdad. Y la leyenda era verdadera. Son cerca de las 12, 1 de la noche. Sale una bola de fuego, él está muy cerca, lo suficiente para ver que sí es cierta forma media esférica. Literalmente ve que esa cosa se queda como flotando, viene desde la parte de abajo, hace como cierto movimiento como si estuviera a punto de caer, pero nunca cae, y de repente aparece otra, brilla una y brilla la otra, brilla una, brilla la otra, y se vuelve algo muy extraño, porque jamás había visto algo así, ni en un video, ni en ninguna parte, y resulta que la leyenda entonces es verdad. Y eso lo pone con alerta. Entonces realmente sí hay brujas. O sea, la gente no tiene historias por respeto, pero si hay algo ahí. Si es que se espera y al día siguiente decide que no va a ir de noche. Tiene que ir desde temprano con la luz del sol. No se va a exponer a algo a lo que tal vez puede ser verdad. Y comienzan a subir él y su amiga. Para llegar al segundo cerro, tienen que cruzar por el primero y el primero es el que los conduce al segundo. Si intentan entrar al segundo, la pared es tan empinada que no llevan el equipo como para intentar rapelear y subirse así escalando. Si es que se van por la forma segura. Van subiendo por el primer cerro y se topan con algo de miedo. Hay un camino trazado y ese camino trazado trae muchas marcas en los árboles de manitas. Manos de niño, manos de personas, y se ven a lo largo del camino que en los árboles están así esas marcas. Las marcas no son marcas de sangre, no son marcas de líquido, es como si le hubieran quitado la corteza al árbol y hubiera manos marcadas. Tampoco, nunca lo ha visto y ahora sí está en el árbol. Está muy curioso, va a seguir el camino, pero ya está muy raro. O la gente del pueblo está loca y tiene tradiciones muy extrañas y tal vez estamos corriendo un riesgo por venir, o realmente que hay algo que no conocemos. Llegan a un cobertizo, una cabañita muy chiquita, hecha como que entre madera, cartón y muchos trozos de lámina.
y se ve ya desvencijada, se ve feo el lugar y se ve que se está cayendo. De hecho, se ve, o sea, desde el umbral de la puerta, ve que hay rayos de luz que vienen desde los agujeros del techo. Entonces, pues él dice, pues tal vez esto es lo que dicen que es donde están las brujas. Pues vamos a entrar y ya nos vamos. O sea, porque ya se sentía raro y era un ambiente extraño y terminarse de topar como que ese lugar en tan malas condiciones no les dio buena espina. Son de esos lugares tan abandonados que te huelen como que hasta a muerte. Así es que él se va acercando. Él va llegando a este cobertizo, a esta cabañita. Él lo acompaña su compañera, su amiga. Cuando se asoman, ven un lugar todo destartalado. Algún plato por ahí tirado, algún vaso roto, viejo, todo lleno de polvo. No hay muebles más que una mesa así enfrente y se ve como un banquito en una esquina. El lugar es pequeño y empiezan a avanzar y cuando llegan a la mitad del lugar se dan cuenta que en el banquito que está en una esquina, arriba hay algo que es como si fuera algo hecho de lodo con una forma semi-humana y hay lo que parece que fueron en algún momento velas alrededor. Y abajito hay como un tipo de cuenco, un plato que está curviado en la parte de abajo como para líquido y está puesto ahí y está todo lleno de polvo. Y en eso detrás de ellos, desde los arbolitos, suena donde hay como movimiento, se asustan mucho, voltean y al regresar la mirada, el cuenco ahora está lleno y trae un líquido que no saben si es lodo o algo más. Pero el cuenco está lleno. En un segundo, grita la chica, él la toma, salen corriendo de ahí y él cuenta todo el camino de regreso. Yo escuchaba cómo nos estaban siguiendo desde el lado de los árboles. Dice, pero entiéndeme, no era follaje cerrado, no eran los árboles, no estaban tan cerrados. Había pasos ahí, no había personas. Dice, es el suceso más aterrador que he vivido. No tengo la menor idea qué era lo que estaba ahí, pero ni siquiera creo que haya sido humano. O sea, creo que eso que decían que son brujas es otra cosa. Y con esta historia hemos llegado al final de este clip. Pero no te preocupes porque va a haber clips para ti toda la semana. Ahora sí, de aquí hasta que nos veamos en el siguiente clip, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.